Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América en los Estados Unidos, dándole la más cordial bienvenida al programa Nuestra Entrevista. En esta ocasión tengo a Humberto Salinas y a Carlos Arango, quienes van a hablar sobre un asunto muy importante con respecto a los inmigrantes, tanto en Estados Unidos como en México. Le doy la palabra a Humberto Salinas para que abra, nos explique el contexto y Carlos conteste y de ahí la agarramos y nos la seguimos. Muchas gracias, gracias Humberto y gracias Carlos por estar presentes en este programa de nuestra entrevista. Adelante Humberto. Gracias Armando y un gustazo verte, Carlos Arango, jefe de jefes. Ayer precisamente en una de las conversaciones que me contactaron, me dicen don Humberto Salinas y luego oí que dijeron don Carlos Arango. Era en una reunión que tenía que ver con Fuerza Migrante, gente que está en todo Estados Unidos tratando de consolidar un posicionamiento sobre la cuestión de la reforma política en México. ¿Por qué? Porque pues es una ventana muy corta que tenemos entre qué opinamos los migrantes de acá y de allá, principalmente con una presidenta como la que tenemos de Morena y con un Congreso y un control entre tres partidos mexicanos que son el Morena, Verde y el Trabajo en poder hacer posible este posicionamiento. Fue muy claro para mí que las presentaciones que dieron en el Congreso y en la Diputación en México, allá, lo que era el posicionamiento de Casa Migrante, la influencia que ha tenido Casa Michoacán, más bien, la influencia que ha tenido Chicago en los números, en la forma de defender, en el posicionamiento, de explicar y las soluciones que proponían, pues era obvio que Colefón, Casa Migrante, Fuerza Migrante eran los tres grandes personajes que salían en forma unitaria. Sin embargo, faltaba una parte que era el engrudo para hacer que la unidad sea el motor que brinca esto. Lo primero que yo observo es de que no nos tienen confianza los migrantes para correr los consulados y el presupuesto de los consulados y las soluciones para los migrantes de este lado. Y el voto es importante porque a Morena le faltó un pelito más para entendernos. Le faltó un pelito más para entendernos. ¿Cómo? Nos dejaron parados votando en las elecciones sin poder tomar la decisión de un partido como Morena de decir, agárralos a todos, mételos a una base de datos y que se vayan a su casa y que no se preocupen, ya demostramos que aquí estamos. Mas, sin embargo, estuvimos ahí, nadie estaba preparado y esa es una señal de que nos hacen menos, que no somos prioridad. Entonces, por lo pronto, pues deberíamos de tener el derecho igual, porque así es, de tener una credencial, de votar fácilmente y de ir sobre el proceso que ya los priistas han ido, que ya los panistas han ido y que también nosotros queremos ir fuera y dentro del país. Votar es un derecho y ser parte de esa elección también es un derecho y no debe de haber contradicción en cómo lo hacemos. Entonces, cuando yo fui llamado por Fuerza Migrante, siempre mi posicionamiento siempre son los trabajadores, que hay que organizarlos bajo un contrato colectivo y que vayan a Estados Unidos legalmente a trabajar y a demandar lo que está ahí en esos contratos. Eso es lo que yo busco, ese es mi posicionamiento. Y cuando veo estas entidades estar ahí, pues lo que busco es que ellas también trabajen parejo, que no lleven agua a su molino, sino que vayamos al asunto de que nos dejen, tengan la confianza que lo vamos a hacer bien, mal o como sea, pero es nuestra decisión. Deben de tener la confianza. No necesitamos un de la fuente, no necesitamos un señor cacahuates, no necesitamos en relaciones exteriores que nos pongan la muestra. Nosotros podemos correr los consulados en Estados Unidos. Nosotros podemos correr la elección en Estados Unidos. Somos ciudadanos mexicanos y deberíamos de tener
unidad. No queremos pelearnos con nadie, pero queremos que exigimos respeto. Aunque yo estoy en Monterrey, las organizaciones que estoy representando y a los que represento son en Washington y son en la pasada de las visas de trabajo legal. Entonces, ese contrato colectivo es lo que necesitamos, pero siempre con el voto de ambos países. No hay razón por qué no. Muchas gracias y quisiera que nos diera el posicionamiento, Carlos, sobre lo que ha pasado en este documento, que busca la unidad siempre, porque yo sé bien que él es un personaje que siempre ha buscado esa unidad. Y tenemos con nosotros a una gobernadora de las comunidades indígenas, Candelaria Lázaro. Nomás le quería dar la bienvenida, la veo que se presentó ahí. Muchas gracias. Lamento que no mi cámara no esté funcionando, pero aquí estoy a la orden, escuchando aquí desde Tabasco y pues también somos parte de Fuerza Migrante, pero pues sí queremos aportar y apoyar y que no nada más seamos un bulto dentro de la organización, sino que también nos den la oportunidad de apoyar a nuestra gente, no solamente los que están allá, sino apoyándonos de las familias que se quedaron de este lado y que sus familias están del otro lado. Hemos hecho un sinnúmero de convenios al cual no se ha logrado consolidar nada y eso pues nos va restando credibilidad. Entonces sí es bueno que retomemos lo que podemos aportar para que nutramos esta forma de conectarnos este, a través de esta organización. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Carlos, lo que Sí, te... muy buenas tardes. Ujú. Muy buenas tardes, Candelaria, Lázaro, Buenas tardes. Lázaro. Alberto, Armando. Pues me da gusto estar aquí en esta conversación con ustedes. A Humberto no lo veía hace un rato. Ah, pero pues las, ah, los eventos nos unen, los eventos nos traen juntos. Ah, en un momento en que pues está la discusión de la reforma política electoral. Ah, Ujú. por su parte, la presidenta habló algo interesante. Nunca había escuchado hablar a nadie de la cuestión del voto en el exterior, incluyendo la posibilidad de candidatos independientes. Eso es lo que me llama la atención, porque siempre el problema es que siempre en el periodo que tenemos ah, el voto en el exterior, siempre hemos sido objeto de los partidos. O sea, una candidatura depende de los partidos, depende de las corrientes en los partidos, y así es como se designan los candidatos. Y aquí lo que se está hablando es de que los candidatos sean electos por la gente directamente por los migrantes. O sea, que seamos nosotros quien postulemos los candidatos y que seamos nosotros quien los elegimos. No sé si esto es parte de una retórica. Obviamente no. Pablo Gómez nunca se planteó esta cuestión. O sea, Pablo en realidad tiene un sentido muy diferente. No es no es simpatizante de los migrantes en realidad. Este, y, y bueno, esa es una cuestión que plantea una respuesta importante de lo que nosotros queremos hacer a Colefon, una organización de federaciones,
pues planteó un documento que se buscaba fuera un documento unitario con Fuerza Migrante y con otras organizaciones. Pero parece que eso no se dio, ah, aunque los documentos son similares, con sus bemoles, pero esencialmente pues son documentos que plantean la cuestión del voto. Ah, el doctor Moctezuma es uno de los contribuyentes de Zacatecas, ¿no? Que es uno de los contribuyentes al documento, y el maestro Thatcher es el contribuyente al que da los insumos, pues, a al documento de Fuerza Migrante. Pensamos que ah, Fuerza Migrante en este caso intentó, y es lo que intentamos, hacer una cuestión unitaria, hacer presentarnos como un frente, así como lo dice, sin fronteras. Y creo que en ese sentido tenemos más claridad al respecto de que la lucha en este momento y ya ha sido por años, la lucha de ser un pueblo sin fronteras, ¿no? Y no es una retórica, sino es un planteamiento que por años se ha venido haciendo, y todo el mundo habla de las cuestiones sin fronteras, ¿no? Es algo muy recurrente, desde la música hasta, hasta estas discusiones. Yo creo pero bueno, no se pudo consolidar, se hizo el esfuerzo, no se pudo consolidar una sola fuerza, quizás por matices de protagonismo, y bueno, cada quien va a hacer lo que tenga que hacer. Ah, la urgencia era que el documento se presentara en un periodo de 2 semanas, o bueno, menos de 2 semanas, porque la presidenta Sheinbaum en 2 semanas parece que va a presentar el proyecto de ley. Y como ustedes saben, en el Congreso mexicano, pues a veces pasan leyes que no les quitan ni una coma, ¿no? Pero yo creo que tenemos ahí una, una ventana de discusión, una ventana de averiguación, una ventana de hacer planteamientos, y creo que ese es lo que queremos hacer, planteamientos para asegurar las cuestiones que se rezan en el documento. Un documento, yo creo que bastante bueno, un documento que plantea en lo general cuestiones, no tanto la mecánica, porque la mecánica es otra historia, o sea, la narrativa está ahí, pero la mecánica, pues, ah, si van a ser 15 o si van a ser 10 diputados, o si aparte tendremos los senadores, si van a poder ser electos por el pueblo. Esos creo que son las cuestiones que hay que abocarse a, a que tengamos una democracia realmente representativa. Actualmente lo que hemos visto es que los diputados o diputadas que están en el Congreso, pues no hacen mucho. Realmente hemos visto que están bastante, pues, carentes de una agenda migrante, y, por ejemplo, no hay ninguna respuesta por parte de esos diputados, por ejemplo, del asesinato de Silverio,
por ICE. O sea que cuando hablamos de la cuestión binacional, cuando hablamos de la cuestión sin fronteras, cuando hablamos de ser ah, representantes de la comunidad, no vemos esa representación. Parece que están ellos más interesados en obedecer, en tomar línea de los partidos. Y los partidos son los que les dan línea, pero no están tomando en consideración la comunidad. Muchos hasta incluso son cachirules, ni siquiera tienen el requisito fundamental de ser migrantes. Por ejemplo, el diputado de la Ciudad de México, que ya Raúl, vimos cómo, aunque votaron por él en el exterior, en el interior, se convirtió en un diputado que muy, muy, muy fallido en términos de sus planteamientos, inclusive en una alianza profunda con la derecha más radical, la derecha europea. ¿Cómo se llama ahorita no recuerdo el grupo que estuvo en México y que, El partido español que estuvo en México, de la sí, derecha sí, española, sí, sí. no me acuerdo. Ya, pero sí, sí, sabemos a quién te refieres. Sí. Entonces se, se puso a hacer eso y, ah, y también a generar una idea de trumpismo, de Trump en el Congreso. Entonces, eso vemos ahí en un diputado de la Ciudad de México y los otros diputados, pues realmente no tienen nada que ofrecer en términos de una política, una salida a esos temas. O sea, los temas son temas binacionales. Si matan a un compañero en Estados Unidos, debe haber una respuesta de México. Debe haber una respuesta no solo del Congreso, sino de los diputados. Los diputados que tienen que responder a esa acción. Y entonces, pues es lo que encontramos, que necesitamos, aparte de tener representación, buscar que la representación sea justa, que la representación sea ah, responsable, que la representación represente a los migrantes. Y yo Te ahí me detienes. estaciono, ahí Muy me bien. estaciono. Ok. Se cambió Algo que de, tenga, algo, gracias. Algo que tenga que agregar la compañera Candelaria. se cambió de Se cambió de cámara oscura. No cámara. es que mi cámara no funciona, Sí, está ¿tiene algo que fallando. comentar usted, Candelaria, compañera? Bueno, pues con respecto a la reforma habría que esperar porque en realidad eh, es, es difícil que podamos pensar que nos vaya a ir muy bien cuando aparentamos estar organizados y que al final de cuentas cada quien arranca para su molino. Y eso ayuda a que la nueva reforma, que va a estar controlada desde el gobierno, pues nuestras posibilidades cada día van menguando. Tenemos un año y medio para hacer a valer estas intermedias, siempre y cuando estemos unificados, porque eso es lo que nos ha tumbado, que en un momento de elección parece que estamos unidos. Yo lo viví en las elecciones pasadas, que pues se supone que nos íbamos a apoyar en buscar sentarnos con los dirigentes de los partidos para darle voz tanto a los compañeros de migrantes, representantes migrantes, como los representantes
indígenas, sobre todo porque somos la parte que representamos la vulnerabilidad. Incluso yo lo comenté en una asamblea en Michoacán, que éramos una moneda muy importante en ese momento porque representábamos la cara de las dos monedas, los migrantes que son los que aportan el recurso para sostener este país y los indígenas que somos la clase pobre que caminamos como zombies a las urnas, pero y seguimos estando así sin ninguna representación real. Nuestro sueño era que juntos, tanto migrantes como indígenas, tuviéramos una bancada de diputados o senadores, que pudiéramos tener una bancada de indígenas para que pues lográramos que las leyes que hoy se establecen pues se consolidaran y se armonizaran en nuestros municipios, en nuestros estados, pero nos dedicamos a aplaudir a lo que hacen los gobernantes que nos están demostrando que no tienen el interés absoluto de que nosotros aportemos. Ellos su única visión que tienen hacia nosotros es que seamos obedientes, que estemos a la orden, pues a la hora que ellos nos digan dónde tenemos pararnos o cómo jalar a la gente para que los sigan manteniendo en el poder, es que seamos obedientes, sumisos y eso nos tiene así, pues hacemos muchos programas, gastamos dinero, campaña, cursos, ahora con esto del Zoom, a cada rato hacemos Zoom. Incluso aquí en México se empezaron a poner de moda las reuniones con causa y que en realidad no había ninguna causa, la única causa era ver quién mostraba más gente y en base a eso iban y pedían su espacio en cualquier rama del gobierno, ya sea en el municipio, en el estado o en el gobierno estatal y en el gobierno federal. Y por eso considero que estamos aquí como haciendo patadas de ahogado, no avanzamos. Y discúlpeme, quizás yo estoy fuera de base o fuera de información, pero es lo que yo alcanzo a ver. Muy bien, gracias. Humberto. Sí, mira, yo escucho ambas posiciones y las entiendo y tiene sentido. Mas, sin embargo, yo quería ir sobre lo que está en la mesa en este momento. O sea, tenemos dos organizaciones que tienen una conciencia política. Obviamente hay una política detrás de eso. Y nosotros tenemos que ser tan maduros como para verla. La mejor política es de unidad siempre. Trabajo mata carita, dicen. Entonces, el documento que ellos presentan, por ejemplo, en los principios, dice Nación sin frontera. Es importante para todo lo que está sucediendo en el mundo que ese principio lo pongamos, los plasmemos, porque México es una comunidad política que trasciende, dice, el territorio nacional. Entonces lo tenemos que ver de esa manera desde el punto de vista indígena. ¿Quiénes son los habitantes de este país? Principalmente. No lo podemos poner de esa manera porque no se entiende, por eso hay que empezar con la unidad de decir que somos una nación sin fronteras. Y eso es el primero. La segunda es que es una ciudadanía política plena. Volvemos a lo mismo que el documento establece que obviamente los originarios de este país, de este continente, son los que tienen el derecho pleno político y por eso los migrantes es más fácil tomar esa perspectiva y cuando lo plasmamos en un documento y lo llevamos al vecino y lo llevamos al otro líder y lo hacemos unitario, vamos marcando una dirección que a lo mejor el que está en los diferentes partidos no entiende, porque nos va llevando poco a poco al derecho a tener derechos. Fíjate qué tan contradictorio es esto. El derecho a tener derechos. Entonces, ahí volvemos otra vez a quién tiene derecho. Los que menos tienen derecho son los que más necesitan el derecho. Entonces, ese es otro principio, el tercer principio, y lo dice muy bien, derecho a tener derechos. Porque el derecho a tener derecho
pues habla de la riqueza, de la propiedad, y si te vas al fondo, vas a llegar a la conclusión que es la conciencia que tenemos, el derecho a tener derecho. Nuestros hijos deben de tener el derecho a tener derechos, y eso es lo importante. El derecho pleno a votar, que es la cuarta, y ser votados. ¿Qué sustancia tan grande donde dice votar y ser votados? Porque no importa si son 10 los que votan y no importa si son 10 los que son votados. La cuestión es de que es una práctica que se debe siempre de llevar. Nunca se debe discriminar como lo hace Estados Unidos, que somos indocumentados, residentes, ciudadanos. Tenemos el derecho de votar y ser votados. La quinta es la representación política efectiva, auténtica y autónoma. O sea, estamos hablando otra vez que se parece mucho a nuestras leyes ancestrales en los orígenes de nuestro país, del continente, no nada más en las culturas y las costumbres, sino en la cuestión, en la conciencia, aunque nuestros pueblos estén atrasados en educación, en salud, en forma de gobernarse, en cómo nos comportamos con las mujeres y los niños, pero tenemos la representación política efectiva, auténtica y autónoma. Nadie nos debe venir a decir cómo, nadie nos debe decir por qué, y lo debemos de ejercer sin dar la riqueza de la tierra. Entonces, el sexto, que es la participación política sustantiva, es bien interesante porque habla de un sustantivo, no habla de otro elemento que es un colectivo, habla de un sustantivo, o sea, va desde el individuo. Entonces, la ciudadanía activa quiere decir que los que estamos activos, los que trabajamos, los que producimos, pues deberíamos de tener la mano del control político, no los burócratas, no los jefes de partidos, porque lo que decía Carlos, la Tatiana Cloutier en este momento, pues anda nada más revisando lo que hacen la burocracia en el exterior, que no hace nada. Los consulados siguen siendo la misma chingadera, que no dan un servicio porque no pueden 52 consulados representar a 40 millones de gente. Y al final del día, estamos hablando que los líderes que están ahí, que hemos nombrado, que le hemos abierto los espacios, que son los que por acción afirmativa están ahí, no tienen una agenda, porque ellos no van ahí a aprender cómo se hacen las visas para las familias y llevárselas, ellos no van a aprender cómo se defiende un indocumentado que fue deportado, ellos no van a aprender, ellos van a dictar la política y se deberían de concentrar en esto que estamos haciendo nosotros de ahí del 100%. ¿Para qué? Para dar esa claridad y no responder a un arceo, a un senador corrupto dentro de Morena o a un senador burócrata dentro del partido en la Cámara o a alguien más que nos ponen y nos mandan representantes a que nos signifiquen. Entonces, la ciudadanía y la presencia binacional pues es una fuerza que ya ganamos, ya tenemos, votamos aquí y votamos allá, influenciamos aquí, influenciamos allá. Entonces, esa ciudadanía es un poder muy grande que deberíamos nosotros de consolidar, validar y no hacer, no, que no nos ningunee. La novena es la unidad de frente a una xenofobia y la exclusión. Fíjate lo que está diciendo ahí, lo que acaba de decir Candelaria se refiere a este punto. Hay xenofobia y hay exclusión. Entonces, nosotros no tenemos por qué justificar eso, ellos nos los tienen que justificar a nosotros. Y la última, que es las instituciones electorales acordes a la realidad migrante. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que votar presencialmente. Somos un ser humano, aquí voto. No estamos para hacer chanchullo, estamos para incluirnos. Entonces no debemos de tenerle miedo a un celular, a un voto presente, a una actividad donde diga aquí estoy, voté, puse mi huella, porque esto puede ser auditoriado.
Pero lo importante es que las instituciones electoradas, acorde a la realidad migrante, tenemos papeles, no tenemos papeles, votamos, no votamos, a esas realidades a las que nos debemos de acoplar. Entonces el documento lo dice así. Yo creo que el trabajo, primero que todo, es llegar a nuestras redes a que entiendan este documento, se inscriban en este documento, lo pongan a accionar lo más rápido posible y de esa manera demostrar que hay más de 1,000, 2,000 organizaciones que podemos suscribir y que nos tienen que poner atención la presidenta y tiene que influenciar y votar a favor de nosotros grandemente, no pequeñamente, no para atrás, para adelante. Jorge, estás por ahí, gusto saludarte. Igualmente, amigos, buenas tardes. Estoy desfasado del horario, por eso no. Acá son las 7 y ustedes son las 8. Bueno, yo estoy a las 8 y Carlos Yo está a a las las 7 7 también. también. Sí. Yeah. ¿Algún comentario de lo que está hablando Humberto, Jorge? Te saludo, soy Mira, Armando. me acabo de conectar, así es que lo sigo escuchando. Ah, lo sigo. Ok, muy bien. Sí. Ok. No, pues Ah, termino. Nomás quería hacer alusión a los 10 puntos que trae el documento, y que es un documento de unidad y que de todos deberíamos de incluirnos, firmarlo y en lo que Jorge, que tiene acceso a los medios, escribir al respecto, los que tenemos organización, a nuestros miembros, a nuestros board of directors, hacerlos que lo lean, que lo suscriban y hacer un movimiento, poquito, mucho, lo que sea, pero que sea, que le ganemos la batalla porque estamos por la unidad, no estamos por la desunidad. muy bien. Carlos, ¿comentarios? No, O- sí, Ujú. indudablemente lo que el documento plantea es la unidad. Me llamó la atención algo que decía Candelaria, ah, que es que tenemos que de alguna manera sostener una comunicación, alianza, frente con las personas ah, indígenas. Ujú. Ah, realmente lo que necesitamos, o sea, es la representación que se necesita. O sea, que los migrantes, los indígenas, tengan espacios en el Congreso. Ah, están hablando de reducir los números de los plurinominales drásticamente. Claro, hay dos partidos que se oponen, no por las razones buenas, sino porque pues son sus curules y son sus presupuestos. Pero ya entiendo que están trabajando esos partidos con la Secretaría de Gobernación a fin de buscar que exista una especie de acuerdo para que Morena pueda tener la mayoría absoluta y pueda pasarse eso como una medida ah, de una legislación, o sea, que se pueda hacer un punto constitucional. No sé, eso todavía está por verse, pero al mismo tiempo, cuando eso sucede, nosotros debemos tener una voz específica en este asunto y se requiere de cabildear, de cabildear con el documento, decir esto es lo que queremos, este es nuestro planteamiento y bueno, cuando la presidenta presente su propuesta, pues ver qué es lo que tiene y ver cómo podemos manejar la cuestión
de nuestros derechos plenos, nuestros derechos políticos plenos, nuestros derechos sin fronteras. Yo creo que eso es algo que nos toca hacer. Hay personas que pueden ir a cabildear, otros no, pero lo importante es que se lleve el mensaje, los que puedan ir y puedan dar la batalla, esa batalla, ¿no? Que se da en el Congreso para poder obtener la, la representación que queremos de la manera que la queremos. Queremos una representación sin partido, por ejemplo. Obviamente eso escandaliza a muchos porque los partidos quieren seguir controlando el voto de los mexicanos en el exterior, pero pues ahí está esa lucha y creo que esa lucha la tenemos que dar, la lucha de tener una representación auténtica y emanada ahora sí que emanada del pueblo, ¿no? Que el pueblo sea el que vote por esos diputados y senadores desde los Estados Unidos, España, Francia, Canadá, y en fin, todos los lugares donde hay mexicanos. Yo creo que ese es lo que tenemos que ver y hacer. Es una lucha complicada porque seguramente ya a este punto, cuando van a presentar la cuestión es porque ya está planchada, ¿no? Ya le trabajaron el detalle, lo fino, el detalle fino, y eso es lo que nos van a presentar. Y entonces, pues ahí tenemos que hacer valer nuestra voz, como una voz que disiente si no incluye lo que estamos pidiendo, lo que estamos planteando. Porque más que pedir, estamos planteando que hay una reforma, la reforma constitucional sea de fondo y bueno, se habla de la democracia, pues que la medida sea democrática. Es cuanto. Muy bien. ¿Algún comentario, Jorge? O el siguiente, ¿escuchaste algo? Sí, primero saludo a mi amiga, mi dirigente indígena Candelaria Lázaro. Espero esté por ahí Sí, aquí está. escuchando. Gusto saludarla, doña Muchas gracias, Candelaria. aquí estamos. Sí, doctor. Candelaria y yo hemos coincidido en otras ocasiones en que ese movimiento que Carlos, con todo respeto, ha expresado, queda como una buena intención, mi querido Carlos. Todos los que leemos entre líneas y conocemos del movimiento de un solo partido, volviendo al pasado, recordando las remembranzas de la época del PRI formal de los 70s, donde la única decisión, la única palabra, el único mando era ese. Lo estamos viendo. Yo, sin ser partidista, estoy tristemente preocupado porque en medio de la situación que está embargando hoy al México, nadie podemos negar, ustedes desde el extranjero, Humberto y yo, y Candelaria desde México, nadie podemos negar que viene una especie de sismo a México, imbuido por Donald Trump, y nadie lo para. Dice que la única moral ahora es la de él, ni la de su Congreso. Dicho eso, lo que estamos viendo es a pasos agigantados, a contrapelo, con una prisa inusitada,
porque vienen cosas muy, muy preocupantes y a la vez interesantes, amigos y amigas, que México está queriendo ya cerrar la pinza Morena, incluso contra sus partidos satélites del PT y de los Verdes, que no, obvio no están de acuerdo porque ellos son satélite, ellos son plurinominales la mayoría. Y el aceptar la reforma como viene, aunque todavía no se lee, pero ya sabemos de qué manera viene escrita, van contra los plurinominales. Estamos hablando de 500 diputados bajar a 300 y en automático, basado en una todavía tendencia, aunque ha ido cayendo la popularidad de la señora presidenta Claudia Sheinbaum, porque todo lo que se viene es demasiado expuesta hoy por hoy la política que Trump después de Maduro. Yo digo que México y América Latina es antes y después de Maduro. El ensayo de Mayo Zambada quedó como un ensayo hace un año y medio, dos, la extracción de Mayo Zambada. Todos sabemos que fue una extracción manejada desde Estados Unidos, pero esta fue claramente expuesta, el control tecnológico de las guerras virtuales, de las armas virtuales que tiene Estados Unidos. Cayó Rusia, cayó China, callaron los socios de Maduro y del chavismo, y ahora México se está quedando solo, amigos. Cuba está en un momento difícil. Díaz-Canel está reconociendo, ya no tienen salida económica. Al no tener el petróleo y el apoyo económico de Venezuela, solo queda el de México, y México ya está amenazado por Marco Rubio, cubano de aspiración, de ascendencia, y todos sabemos que después de Maduro, México no puede seguir luchando por ese apoyo humanitario que se dice está dándose de petróleo y otros, los médicos cubanos, etcétera. Viene una sacudida. Los que hemos leído fuera de récord, fuera de líneas, sabemos que ya el gobierno de la Cuarta Transformación está aceptando la intromisión de Estados Unidos, sutil, una sutil intromisión. Por un discurso en la mañanera dicen que no estamos de acuerdo, pero en la realidad ya hay 1,000 tropas aquí en México, en 5 regiones. Ya bajó un avión muy expuesto, pues ahora sí que se bajó a Toluca con las ganas de que lo vean. No era invisible, ustedes lo vieron el sábado. Un avión Hércules C-150, pues es un avión que le decimos la ballena, ¿no? Entonces, ¿a qué viene todo esto, don Carlos Arango? Que la reforma electoral, yo le llamo la contrarreforma electoral, no es más que controlar ya por un solo partido el Congreso. La oposición, estemos o no de acuerdo, pero por eso hay democracia, Carlos y amigos y amigas. La democracia es de las mayorías y las minorías. Y en mucho tiempo, PRD, ahora Morena, pues vivieron de esas concesiones, estemos o no de acuerdo, de los plurinominales, y ahora que tienen el control de la sobrerepresentación, yo estoy sabido de que realmente no está representado el Congreso hoy por Morena con una mayoría real, es una sobrerepresentación, sumándole al PT y al Verde. Y los que se fueron colados, y acuérdense de ello, la gente de Veracruz y una persona de allá del sureste, de Campeche, que fueron cooptados para tomar la mayoría. Si eso se hizo en la época antigua del INE, el INE que se viene es un INE controlado por la Secretaría de Gobernación. El abogado Humberto Salinas sabe a qué me refiero. Volver al INE de ser un organismo autónomo semi-independiente, sabemos que la autonomía real estaba en ciernes, pero estamos regresando con mayor fuerza que nunca al pasado, donde el PRI era monolítico y ahora va a ser Morena. Dicho eso, nuestros representantes, que todos queremos que tengamos de la gente de nuestro grupo, de nuestro movimiento migrante, pues menos oportunidades vamos a tener, Humberto. Si tengo o no razón, ahorita me lo dices, Humberto, pero si no nos han dado en 7 años de gobierno, más allá de los que tenemos, menos con esta mayoría aplanadora. Nuestro movimiento migrante, todos sabemos desde que llegó López Obrador, que al contrario, se retiraron todos los recursos, los apoyos que había, con muchas luchas de muchos años de nosotros, los intelectuales y los líderes, los grupos migrantes, y doña Candelaria desde el grupo indígena,
que es el más sentido. Hemos luchado por esos apoyos del Fondo Migrante, el apoyo a las remesas, etcétera. Ha sido al contrario. En el Grupo Morena se han ido desapareciendo. ¿Qué decir del 3x1 apoyo para migrantes? Siendo paliativos, ahora ya ni existen esos programas. Yo los decanto seguido con nuestras reuniones que hacemos con Humberto, los congresos que hemos hecho ahí en Monterrey, y ha quedado en solo el discurso porque no hay quien los apoye. En Nuevo León veo algunos visos y son visos del PAN, ¿o no, Humberto? Son grupos que están liderados realmente por el PAN, por el Congreso, porque el Grupo Morena no está apoyando a los grupos migrantes. Entonces, creo yo que estamos que estar muy preocupados si pasa esa reforma, que yo lo único que creo que pudiera detenerla es lo que está pasando por Donald Trump. No soy de ninguna manera simpatizante de Donald Trump, pero creo que hoy por hoy Donald es el verdadero opositor. No hay oposición, amigos, amigas, no hay oposición hoy en México. Todo está copado. Los medios de comunicación, los intelectuales nos tienen controlados y esta reforma es muy, muy, muy peligrosa. Veremos y diremos, dice un amigo periodista. Estamos a unos días, si pasa. Ustedes escucharon al que manejaron como representante del gobierno federal para manejar la reforma, que es Pablo Gómez. En un exabrupto salió la frase y dice: yo no creo en la autonomía del INE. Así lo dijo con todas las palabras. Yo no creo en la autonomía. El INE va a ser controlada por la Secretaría de Gobernación. ¿Y quién es la Secretaría de Gobernación? Don Carlos Arango, pues es el gobierno, Poder Ejecutivo, que ya no tiene oposición al Poder Judicial, no tiene, los dos cámaras están controladas y ya nada más falta el INE. Se los dejo de tarea, ¿eh? Y vuelvo a decir, no soy partidista, pero soy un observador crítico y lo he escrito en mis medios. Es cuanto, amigos. Ok, gracias, doctor. Si me permite, Sí, Candelaria, adelante. mire, yo creo que es legítimo que nos sigamos organizando, mantener la unidad, porque esa es la esperanza que tenemos. Pero cada manifestación que se hace ahorita a partir de la presentación de la reforma, aunque todavía esté en discusión, lo hacen para que nosotros, los que nos oponemos a que esa reestructuración nos lleven de corbata, que nos eliminen en la parte plurinominal, porque pues eso es lo que va a suceder. Estas acciones que nosotros hacemos públicas, lo único que hace es legitimar lo que ellos ya tienen bien planeado. Quitar las plurinominales nos van a dar una opción como es el de que nosotros podamos participar a través de grupos independientes, pero al mismo tiempo sigue siendo una simulación porque en la reforma viene la reestructuración en materia económica, o sea, reducir esos gastos que se daban para campaña. De hecho, al grupo que quiera participar o que participó en las elecciones pasadas como, como independiente, no hubo los recursos suficientes y lo pudimos ver nosotros aquí con Arichuy. No sé si recuerdan que ella andaba de candidata independiente y que no le dieron los recursos. Imagínense los propios de campaña que toda la vida han hecho campaña con mucho dinero y que se metieron otros patrocinadores de dudosa procedencia, aún con todo eso, no les alcanzó a muchos. Entonces, imagínense un independiente que de por sí lo único que nos queda a nosotros es el teléfono. Caminar hacia una comunidad implica dinero, recoger la firma, tener un teléfono inteligente que pueda funcionar para el Instituto Electoral, porque te piden que la firma sea digital. Toda esa tecnología, ¿quién lo va a manejar? Entonces, nos van reduciendo nuestra participación hasta que nos quedemos ahí sometidos a un régimen que se estableció, a un sistema que solamente busca controlarnos y nos está controlando porque hoy en día con los programas sociales, pues es lo que está pasando, la iniciativa de la gente en la comunidad, en el campo, pues se ha ido reduciendo. Entonces, nos toca trabajar
con toda honestidad. Es el problema que hemos tenido nosotros. No solamente es la deshumanización que tenemos, sino que no somos realmente honestos ni leales. Estamos como la bailarina, a donde nos toquen mejor son, allá nos vamos. Y lo digo con todas sus palabras, porque la necesidad como el de nosotros nos obliga a donde nos muestren luz, allá vamos. Pero los que no tienen necesidad económica lo hacen por ego. Entonces es bastante complicado, quizás mis palabras sean de pesimismo, y no es que sea pesimista, sino que soy realista. Quiero mantener la organización, quiero mantenerme unida a algún grupo que esté luchando por ese recuerdo de esperanza que nos queda, que pueda acontecer por alguna situación, se arma una revolución en nuestro país y salgamos avante, porque eso es lo que nos queda, no hay ya de otra manera. Han apagado nuestras instituciones, los han estructurado a su manera, se hizo todo lo que se criticó, ahora lo absorbieron ellos, o sea, con las mismas personas que estaban en el régimen anterior. No hubo cambio, y desde ahí fue donde que tronó este nuevo régimen, porque recogió todos los retazos del régimen anterior, y entonces hoy ese caldo no nos está saliendo bien, ese alimento nos está envenenando. Por eso es que estamos en estas condiciones hoy en día. Entonces yo creo que debemos de organizarnos de tal manera que nos legitimemos nosotros, no a ellos, porque pues ellos ya están condicionando todo el que quieren. Muchas gracias. Más claro Bien. no podía haberlo dicho, Candelaria. Le damos la bienvenida a Alejandro Alemán de Tulsa, Oklahoma. ¿Algún comentario o algo que quiera plantear? No. Ok, Humberto. Sí, miren, nomás hago dos preguntas para darle continuidad a esto y ver si lo podemos cerrar, Ujú. esperando que Alejandro pues, pueda participar con nosotros. La primera es, ¿cuánto hace que yo te recomendé a Candelaria para que te integraras a Fuerza Migrante porque ellos no conocían un indígena en México? Ya no Es escucho pregunta. Es Es pregunta, pregunta. Candelaria. ¿Cuánto a hace de eso? Candelaria. Hace como 7 años. Ujú. ¿Ok? O sea que nos estamos tardando todavía 7 años para llegar a esto, pero el avance ha sido lentísimo. La segunda cuestión que yo pongo aquí en la mesa, lo que acaba de decir Candelaria de nuevo, y que Lera y junto con Carlos, aunque son aristas diferentes, nos llegan a lo mismo. Lo que formemos no hay que soltarlo. ¿Por qué? Porque yo espero en la mesa de mis hijos, en las discusiones que teníamos, porque ya ahorita son reales. Con Trompa se hace evidente que la conciencia del mexicano está jodida, que la conciencia del mexicano tenemos que reestructurarla. No nosotros, sino los jóvenes, la próxima generación. Tiene que ver, ¿nos van a invadir o no nos van a invadir? Está bien la presidenta, está bien el partido, lo que nos estamos viendo es real o no es real. Esa es una parte que yo nombro conciencia. Entonces, la conciencia, cuando hay el hambre, cuando hay la discriminación, cuando lo sentimos, es cuando sale. Y estoy completamente de acuerdo con Candelaria. Yo soy muy dado a la organización, a la toma de poder, a la estructura, pero no me aviento sin tener una claridad de victoria. Y eso es lo que nos está dando el paso en este momento. Mas, sin embargo, lo dejo ahí en la mesa. La cuestión aquí, volvemos al punto, es continuar en la unidad, ver cómo avanzamos, porque si pudimos avanzar una organización a 7 años y seamos donde mismo, estuvieron en Washington y pudieron estar en la primera fila con la presidenta y ganar el centro, pero no sueltan el poder. Y eso es lo que necesitamos nosotros, ganarles el poder. Pero bueno, esa es mi opinión.
Muy bien. Ya para cerrar, comentarios de Carlos, Alejandro, ojalá que pueda decir algo, y después el doctor Jorge, y cerramos. Gracias. Candelaria también, perdón. Adelante, Carlitos. Todos. Sí, amigos, creo que estamos en una coyuntura. Es una cuestión de coyuntura. Si vamos se va a poder reformar la Constitución para dar los derechos, como decía Humberto, derechos y más derechos, o el derecho a tener derecho. Ese es algo que vamos a ver en este periodo. Quizás no, quizás no obtengamos lo que buscamos. Ah, cabría mencionar que siempre al trabajador migrante de México, o sea, que radica en Estados Unidos, pero que es mexicano, este, pues no, nunca me han dado el reconocimiento ni por las contribuciones económicas que da con las remesas, ah, que es una fuente muy importante de ingresos para México. Ah, México realmente depende mucho de esas remesas y, y quizás en este momento coyuntural pueda irse generando la cuestión de la unidad e incluso algún tipo de unidad nacional. No sé si eso sea viable, pero pues ya Donald Trump le ha dicho por varias formas a la presidenta Claudia que van a intervenir, que, y como decía el compañero, pues ya hay muchos soldados en México. O sea que va a ser una operación quirúrgica para buscar a, a los, a la gente que son los narcotraficantes, que eso sería la cuestión. Y se lo han dicho con claridad, de que si no combate el fentanilo, si no combate principalmente eso y el transporte de esos productos hacia Estados Unidos, pues le va a costar caro. México tiene en la manga, en realidad, el tema del armamento, el armamento que envían a través de Estados Unidos, que llega a manos de los narcotraficantes. Y esta es una estrategia que ha utilizado Estados Unidos durante mucho tiempo. Lo utilizó en el Irán Contra, claramente. Lo ha usado en otras medidas, ah, o las intervenciones directas, como fue el caso de Chile, o bueno, o el caso de Venezuela, que hemos considerado que a Venezuela lo bueno, que Maduro lo traicionaron y que no había ni un soldado ah, del ejército bolivariano que estuviera ahí para defender a su presidente. Entonces estamos en una situación bastante complicada y por ello mismo es importante tener representación. Ah, Representamos 40 millones de personas y poder tener esas 40 millones de personas teniendo voz en el Congreso,
pues sería una cuestión importante, sería una cuestión, pero que de veras, ¿no? Que de veras tengan esa voz en el Congreso mexicano y que puedan luchar desde desde esa tribuna, desde esa trinchera, puedan luchar por las cuestiones que se nos vienen. Claro, no tenemos, y dice bien Candelaria, no estamos en una situación de, pues de una seguridad o de una visión de victoria, pero creo que tenemos una fuerza. En el otro lado tenemos una fuerza, y yo creo que esa fuerza la tenemos que utilizar entre eh, los mexicanos en el exterior, los indígenas, son una fuerza profunda. Yo creo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos está enseñando, por ejemplo, la cuestión de la autonomía. Y nosotros, pues tenemos que plantearnos la cuestión de nuestra autonomía. No podemos depender de algo que se nos ha negado. Como alguien dijo, pues el 3x1 lo negaron, los recursos para los consulados, otros beneficios económicos también fueron negados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues, que bueno, ya en su campaña, sí que fue claro su mensaje que no estaba con los migrantes. Fue claro, fue obvio, simplemente nos dejó ahí en el discurso, pero no nos iba a dar una solución. Y yo creo que Claudia podría separarse de ese discurso López Obradorista, podría cambiar el timón, podría hacer eso, pero yo no sé si el de Macuspana le va a dejar hacerlo. So, quizás estamos ante un maximate o el Deportes Gil. Ese es el pensamiento que tengo. Gracias, Gracias. Carlos. Alejandro Alemán, desde Tulsa, Oklahoma, ¿tiene algunos comentarios, palabras? Adelante. Sí, muchas gracias. Nada más, pues gracias por la oportunidad de estar por aquí, de conocerlos, de escucharlos. Voy a hacer un comentario sobre el tema de los derechos políticos. Creo que el eje del ejercicio de los derechos políticos es el básico, el derecho a votar, porque entonces ya permite y el ser votado, pues entonces al votar se eligen a las autoridades y a su vez se puede uno postular como candidato. Sin embargo, lo que veo es que muy socorridamente decimos, es que somos 40 millones de mexicanos en el exterior, pero en realidad los que tienen credencial para votar, los que pueden ser candidatos, pues son muy pocos. Estamos hablando de cerca de 1,5 millones de mexicanos con credencial. Entiendo que hay un problema de la credencialización, que no es tan fácil poder adquirirla. Se está hablando en esta reforma política de mejorar esos sistemas para que más mexicanos tengan credencial. Pero ahí hay un trabajo muy importante para efectivamente trabajar con los connacionales para que se credencialicen, para que entren en ese proceso, para que participen políticamente. Entonces, y poder hacer válido ese derecho. Realmente, el otro
asunto que está en el campo de los derechos políticos es en la parte de la representación, que con todo y que ahora hay 5 diputados, bueno, hay 6 legisladores migrantes, es decir, que fueron migrantes o que estuvieron como migrantes y que ahora están en el Congreso, y viene para el 27 un nuevo ciclo, por lo menos de diputados. La senadora se mantiene otros 3 años ahí, y bueno, pues ahí viene la rebatinga de quién va a ser, y en realidad eh, hablamos de 5 diputados migrantes, pero son 6 porque hay uno del PAN, y entonces es la diputada Leticia Gutiérrez, y dijo, bueno, ¿y quién habla con ella? ¿Quién le va a preguntar a Leticia Gutiérrez a quién representa, o cómo está, cómo es que entró a la lista, y cómo es que logró ser parte de los diputados migrantes, ¿no? ¿Y qué trabajo está haciendo? Pues entonces, creo que aquí bueno, ¿y qué trabajo están haciendo los otros 5 también? Que eso es algo que a cada rato los cuestionan, de que no importa que vayan a hacer foros, o que que viajen a Estados Unidos y que tengan contacto con su comunidad, ¿qué están haciendo? ¿Dónde están sus informes? Pues, ¿dónde podemos nosotros enterarnos de qué es lo que están proponiendo? Entonces, no hay un contacto directo. Ese es otro punto que está en la reforma política, el que se pueda votar efectivamente a los mexicanos que estamos en el exterior, podamos votar al diputado que queremos que nos represente, y no que sea el producto de la representación de partido. Eso, ojalá que esa propuesta avance, aunque ahorita estamos en esa discusión de que si no se quiere ningún plurinominal, de los 200 que se eliminen. Creo que esa parte, y con esto más o menos ya voy cerrando mi participación, creo que esa parte va a estar muy complicado que se quiten a los diputados de partido, porque los mismos partidos no quieren que así sea. Entonces, de entrada, el PT y el Verde ya dijeron que no les interesa, y que no están dispuestos a apoyar el que les quite representación de partidos, ¿no? Ya no te diga los partidos del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, que desde luego tampoco están de acuerdo. Entonces, esa propuesta habrá que ver cómo se presenta, y habrá que ver qué tanto funciona, ¿no? Hay una propuesta intermedia que me parece interesante, y es que las listas que presenten los partidos se pongan a votación, de tal manera que los diputados que salgan de representación tengan un respaldo en votos. Y bueno, eso creo que podría ayudar un poco a la representación, ¿no? Creo que estos son los temas más, pues yo diría más centrales de lo que es la participación política. Ustedes abrieron varios temas, abrieron el tema del trabajo, abrieron el tema de las drogas, del tráfico de armas, también el tema de la intervención, pero en la parte política yo lo dejaría ahí para tratar de irnos entrando sobre algunas vías. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Candelaria? Para cerrar ya. Bueno, pues digo que mantengamos la unidad, aunque seamos 5, que seamos 4, mantengamos esa unidad, y esperemos en la última información que se pueda dar, a lo mejor que logren los partidos minoritarios que ya están en la Cámara de Diputados defender su espacio, porque si lo pueden defender, ya que ellos llegaron nada más como complemento de Morena, porque todos han sido cooptados, nada más que con diferentes nombres, y lo digo con toda claridad porque me tocó participar en muchas reuniones con los presidentes de los partidos a nivel nacional, y al final de cuentas terminaban en la mesa de Morena. Entonces no existe esa democracia, es una democracia simulada, es un buscar un espacio de poder simplemente. El problema es que es un poder que juega para ellos, es un poder que no se ejerce en la gente que lo requiere. Entonces hay un conformismo a nivel político,
cuidando sus propios intereses. Y nosotros aquí seguimos batallando, así como ustedes en el exterior siguen batallando que porque no hay medicina, que no saben hablar la lengua, que no tienen sus papeles. Y nosotros aquí batallamos porque ya hay muy seguido el desplazamiento entre nuestras comunidades, porque no nos piden permiso para entrar a los territorios y meter sus camiones para sacar los yacimientos petroleros que siguen sacando. No tenemos ninguna garantía, no tenemos una mejoría, no hay un generador de empleo, no hay espacios de salud que permitan una atención a la población que está siendo afectada. Hacen unas buenas carreteras, pero ellos mismos lo rompen con sus pipas, con sus trailers, con sus góndolas que pasan por ahí. No nos benefician nada. La carretera es una vía de comunicación para saquearlo, porque nosotros no tenemos una cosecha que pudiéramos sacar para aprovechar la carretera o ir a la universidad o ir a la prepa. No hay esas cosas aquí. Entonces, así como estamos nosotros, hay muchos, en muchos estados como Veracruz, como Campeche, como este, los estados donde, en Tamaulipas, como los estados que tenemos petróleo, muchos pensarán que estamos muy bendecidos, pero no, realmente no es cierto. Lo único que nos queda a nosotros es la afectación bilateral que nos va dejando y tiene una afectación muy perverso porque ahora tenemos más niños con cáncer, tenemos una contaminación ambiental, una contaminación de sanidad de nuestras comunidades que no lo va a componer el Estado con ningún tipo de atención. Normalmente nos las pasamos pidiendo ayuda con algunos grupos que están en Estados Unidos en medicamentos, en silla de ruedas, etcétera. Entonces, yo creo que nos vamos a tener que seguir ayudando de forma clandestina, los que todavía tenemos en la conciencia, porque hace rato hablaba Humberto de la conciencia. La conciencia con hambre no existe, la conciencia con miedo, pues no existe, es un pensamiento romántico, digo yo, porque aquí nosotros vivimos en el crimen organizado, tenemos diario, sin fallar un día 4 o 5 ejecutados en nuestro municipio. O sea, ¿cómo puedes tener conciencia ahí? ¿Qué te alimenta tu conciencia cuando ves a tus políticos que no hacen nada por ti? Que se hacen del ojo chiquito o que dan un discurso en el que no pasa nada, en que todo está bien? ¿Cómo nos tiran a locos, nos tiran dementes, nos han quitado la conciencia? Entonces es difícil hablar de conciencia cuando tu estómago te hace ruido, cuando tu corazón late apresurado porque tienes miedo, cuando tu economía no alcanza para resolver los problemas mínimos. Todo eso no nos ayuda con la conciencia, lo único que nos tiene parados es esa pequeña esperanza cuando nos encontramos con gente como ustedes que están preocupados y ocupados un poco de cómo está la situación. O sea, este, yo a veces discuto con los abuelos que viven aquí que dicen que la presidenta es una buena persona, que está dando el apoyo, pero es un apoyo que se los engaña porque la medicina está caro. Yo pienso que me estaría apoyando porque me está dando un recurso y voy a la farmacia y me alcanza para 5 medicinas, o voy a la tienda y mi canasta lo puedo llenar. Y no es cierto, no es así, pues te dan una tarjeta para que es un mejoral para que te tranquilice tu dolor, pero no se quita. Y nos va generando una dependencia terrible para no trabajar y que te veas obligado que los sigas manteniendo en el poder para que te sigan dando. El problema es que la conciencia de la que habla Carlos, Humberto, esa conciencia no toca, no se mueve en esa conciencia de decir, cuando eso se acabe, ¿qué va a pasar de nosotros? Se va a notar la conciencia cuando se pregunte uno esa palabra, cuando se acabe el dinero, ¿de dónde van a sacar más? ¿Quién nos lo va a venir a dar? ¿A cambio de qué nos van a seguir dando ese dinero?
Cuando se hagan esas preguntas es porque existe conciencia. Cuando no hay conciencia, pues simplemente vas para donde el viento te lleve. Y nosotros aquí, entre estos 5 o 6 personas, todavía nos queda un recuerdo de conciencia para saber y preguntarnos qué podemos hacer, con quién lo podemos hacer, quién está dispuesto a sacrificar su tiempo, su dinero, su espacio, su vejez, porque ya somos grandes, ya no somos unos niños, ya no podemos andar brincando y decir, pues vamos a armar unas botellas de bombas Molotov y vayamos y tirémoslo en el Palacio de Gobierno y armemos una revolución. Ya no tenemos la fuerza para hacer una revolución. Ahorita los muchachos no piensan en una revolución de transformación real en nuestro país. Ellos están jugando con su tablet, no están pensando en su futuro, porque ellos consideran que el futuro nosotros se lo vamos a dejar, nosotros se lo vamos a dar, pero ya no tenemos fuerza. Hicimos un mal léxico, estuvimos hablando mucho tiempo, es que el futuro de nuestros hijos, el futuro, y entonces ellos lo escuchaban, alguien está preparando nuestro futuro, pero resulta que se Claro. nos fue de las manos ese futuro para nuestros jóvenes, y ya estamos grandes, ya no podemos, ya no podemos seguir haciendo la lucha más fuerte. No, la lucha que tenemos es de puro lenguaje, ya de fuerza física, ya no es posible. Ni dinero, porque yo estoy seguro que dinero no tienen. Si están allá es porque no hay dinero. Tienen que trabajar para que mantengan a su familia. Y los que estamos aquí estamos batallando y espantados a ver a quién no vienen a cobrar el derecho de piso. Si pones un tallercito de algo, te vienen a cobrar el piso. Entonces trabajas para tu familia y trabajas para los malos y nadie te protege. Entonces es cuando vivimos con una decepción constante porque cada día pasa una cosa diferente. Entonces vamos a esperar qué va a pasar con la discusión, estemos pendientes con la discusión que va a haber en la Cámara de Diputados con respecto a la reforma. Y bueno, a lo mejor si alguien nos convocara a nivel nacional, internacional, públicamente a reunirnos para defender esa parte de las pluri, lo van a, yo siento que sí lo van a tumbar porque es más fácil pagarle a una persona que quiera ser diputado, decir te vamos a meter ahí, a que den una preliminar y lo estemos defendiendo y lo estemos buscando nosotros los que no tenemos esa facilidad de entrar en esos escaños. Entonces, el sueño de que haya una bancada de diputados migrantes y de diputados indígenas, a veces lo veo ya avasallado por esta imposición de gobierno que tenemos hoy en día. Muchas Pues yo gracias. les deseo lo mejor a todos. Perdón, Gracias. ¿de Gracias, dónde es Candelaria. usted? Perdón. ¿De dónde es usted, Candelaria? Le preguntan. Yo soy de Tabasco. El paisana del PG, muy amiga Sí. antes del PG cuando era el movimiento, Candelaria. de- Fui la chalana de su casa y y la fíjate, nada más. doméstica. Después Por eso los veo te soñar. extrañó. Y lo- Sí, eso me lo platicaste, Candelaria. Yo quisiera cerrar, amigos, si me lo Sí, permiten. sí. Primero, pues que Candelaria con esa sapiencia y ese vivir constante dentro del lugar donde ella representa, nos deja a los que somos más de cuestiones teóricas como yo, que soy intelectual y investigador del tema, pero las vivencias que muestra Candelaria y nuestro amigo Humberto desde el tiempo de César Chávez, Carlos Arango con toda su experiencia, su expertise como migrante remitente de remesas, mi querido amigo, también amigo de César Chávez, don Armando de Nuestra América, abogado y luchando diario desde su Nuestra América, su radio, sus libros, y ahora saludo con cariño a Alejandro Alemán desde Oklahoma. Lo que me queda a mí, ya cité a Carlos, ¿verdad? Sí, lo que me queda a mí es reconocer que sí estamos en un momento difícil, más pues yo soy muy pragmático, se lo ha dicho siempre Humberto. ¿Qué es lo que sí, no es lo que no? Lo que ha dicho Candelaria nos deja fríos,
Lo que a mí me queda luchar, y hemos reunido, el último paso fue en noviembre, la reunión del último Congreso Inmigrante 2025 en el Congreso de Nuevo León, es seguir luchando porque si estamos, Carlos, hablando de remesas, recuerda que este año ya cayeron el 5%. Y un 5% estamos hablando de 70,000 millones de pesos. Estamos hablando de lo que se gasta en programas del adulto mayor, nada más para que nos damos una idea. Porque sí, las remesas, don Carlos, es la segunda entrada de divisas. Pero si están cayendo esa que han sido de nuestros héroes, imagínense qué va a pasar si caen las remesas y empieza a haber faltantes para poder seguir pagando los apoyos del bienestar, porque cada día hay menos recursos en México. Ya se echaron todos los fondos, eso ya lo sabemos todos. Se han acabado todos los fondos y ahorita solamente quedan las remesas que están cayendo y el endeudamiento del gobierno federal. Se están pidiendo cada vez, perdón, que créditos que ya se están volviendo impagables. ¿Qué significa eso? Que sí estamos en un momento muy difícil de sobrevivencia. Entonces hablamos de los visas temporales del empleo. Ya Humberto y yo hemos hablado en otros auditorios de este tema, porque está cerrada la frontera. Literalmente está sellada la frontera, ya va para más de un año, sellada la frontera. Cero emigrantes. ¿Qué quiere decir? Que los únicos emigrantes nuevos, estos jóvenes que no tienen el trabajo, como dice Candelaria, no tienen la posibilidad en sus comunidades indígenas de sacar un trabajo y si ponen un negocio les van a cobrar piso o los matan. Tenemos que tener esa válvula de escape de seguir siendo, y además en Estados Unidos nos necesitan, Carlos, Alejandro, que viven allá, y Armando, nos necesitan nuestros migrantes, pero por una razón geopolítica nos tiene Donald Trump cerrados. Entonces la válvula es visas temporales y no de 3 meses, 6 meses, visas de un año o más de largo plazo, de 200, 300,000 visas H2A, H2B, agrícola y no agrícola, llegar al millón, 500 hasta el millón. Eso hemos estado luchando a través de intermedios sindicalistas y hemos tenido la posibilidad de la luz al final del túnel, que eso pudiera ser, porque hay dos diputadas, una de republicano y una de los demócratas, que incluso hicieron ese planteamiento a Donald Trump. Hay que abrir las visas temporales, por un lado. Por otro lado, el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio. Yo estoy seguro que es una bravuconada que Donald Trump habla de que ya no le interesa. Es darse un tiro en el pie. Y yo lo sabemos, que el TEMEC, el que beneficia es a México y Canadá, pero sigue siendo benéfico para los Estados Unidos. Sin embargo, ahorita está muy bravuconado Donald Trump y él está buscando presionar para hacer una renegociación, sea bilateral o seguir siendo trilateral, pero a modo del poder de los Estados Unidos, que es ahorita un sobrepoder. Ahí sí que hay una sobrerepresentación de Donald Trump. Y esto está a partir de este mes hasta julio, la renegociación, y corremos el riesgo que nos pisoten. Y en ese tema, qué mejor decir que además de seguir siendo un TEMEC como lo vemos hasta ahora, el capítulo del sistema laboral, que nunca lo han querido tratar, y ahí es donde Humberto y yo hemos tratado de todo esto de las visas temporales, que se inserten no solo como un buen proyecto, que sean al tenor del TEMEC. Tenemos que ver, Marcelo Ebrard se me hace una buena persona, es de los pocos funcionarios que yo reconozco con Claudia, que sí chambean. Juan Ramón de la Fuente anda muy disminuido en relaciones exteriores. Marcelo Ebrard yo creo que es el que tenemos que seguir picando. Yo veo muy disminuida a Tatiana Cloutier en el Instituto de Mexicanos en el Exterior. No la oigo, no la veo, no sé ustedes. Y en esto de la reforma electoral y de los diputados migrantes, no veo al instituto. Dicho eso, entonces hay que ver cómo rescatar lo que hemos ya estado hablando hoy, pero a través del conducto de la renegociación del TEMEC, no olvidarlo. Y finalmente estar muy atento a que esto de la reforma electoral, no coincido, Alejandro, lo que dices tú, que haya una diputada panista. Acuérdense que la democracia es minorías y mayorías. Y la oposición es muy importante, como había antes, cuando era por el poder el PAN y antes el PRI, y ahora es a la inversa. No podemos dejarles todo el poder a Morena porque han demostrado ser muy, muy ambiciosos, muy rapaces, como dice doña Candelaria. No los escuchan, nada más los utilizan. Yo sé que ayer hablaron con el dueño porque es el dueño, no es el presidente
del Partido del Trabajo, ya le llegaron el precio a Anaya, paisano muy amigo de ahí de Humberto, pues ya le llegaron el precio, ya dijo que sí va a jalar. Obvio que ya le dijeron que van a mantener sus diputaciones plurinominales, pero son diputaciones a modo, mi querido Humberto. Es un No, presupuesto. sí, pues van a ser para apoyar al monolítico grupo de Morena. En ese grupo monolítico van a querer acabar lo que queda del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano. Y si acaban con eso, aún estemos o no de acuerdo con las ideologías, es la oposición que nos permite tener una voz diferente, porque la voz de Morena ha demostrado en 7 años, amigos, de verdad se los digo, ha demostrado inoperancia, no saben gobernar el país, quitando que subieron los salarios mínimos, pero no los pagan ellos, los pagamos los que pagamos impuestos y los trabajadores y los empresarios. Morena no paga un solo centavo. Y realmente el Producto Interno Bruto está caído. Este año crecimos 0.3%. Si no hay Producto Interno Bruto y no hay per cápita, no hay riqueza. Y si no hay riqueza, no hay impuestos. Y si no hay impuestos, no hay apoyo del bienestar. Entonces, ese es el riesgo que yo les digo cada que puedo a mis amigos. No hay una economía boyante en el gobierno mexicano hoy por hoy. Se está yendo por deuda y deuda soberana, que la que vamos pagando todos son nuestros hijos, nuestros jóvenes, que Candelaria me dejó muy triste, pero a la vez reconozco su narrativa. Realmente estamos en un momento difícil. Entonces, conclusión, vamos a luchar por los visas temporales pues, positivos, proactivos y negociarlo a través del TEMEC en el capítulo del laboral. Muchas gracias, amigos, y les dejo un abrazo muy fuerte desde Querétaro. Gracias, doctor. Muy bien, así ya con eso concluimos, a menos que alguien tenga las últimas palabras. No, muy bien Humberto, muy bien Carlos, mucho gusto Alejandro Alemán, mucho gusto Candelaria, doctor Jorge Lera, este es Armando García del Radio Nuestra América, y para todos los que están aquí presentes, que no saben de la radio, es una radio comunitaria sin fines de lucro acá en el estado de Indiana, Estados Unidos. Ya voy para 6 años con la radio y estos temas son bienvenidos para la transmisión y dar conocimiento a todo el mundo, porque esta estación se oye en todo el mundo, de lo que ocurre en México y en Estados Unidos y en otras partes de Latinoamérica. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en el programa Nuestra Entrevista. Hasta pronto, la semana que entra continuamos con el mismo tema, me imagino, ¿verdad, Humberto? Así es. Muchas Ok, gracias por participar. hasta A la luego. misma hora, en el mismo canal. Fuerte Gracias. abrazo. Gracias, muchas gracias. Un abrazo, Candelaria. Un beso, Candelaria. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.